entre ellas el racismo y la exclusión social. El proyecto hace hincapié en la importancia de la coexistencia de diversas ideas, religiones, etnias, etc., a través de una actividad dirigida a estudiantes de centros escolares y de espacios de educación no formal, no solo la formal. El alumnado recibe formación sobre pensamiento crítico y análisis de fotografías antes de escribir unos mensajes de solidaridad. Esos mensajes se escriben en postales que se envían a desconocidos de la comunidad principalmente, también puede ser fuera de la comunidad. No voy a seguir, la metodología es más larga, está explicada en los libros si alguien está interesado. Con sus docentes, el alumnado tratan temas como el racismo, discriminación, desigualdades sociales, cambio climático, salud mental, igualdad de género, migración, todos los problemas que nos rodean actualmente que tienen que ver con las desigualdades y la injusticia social. Sus mensajes de solidaridad, son enviados por postales, respuestas, etc. La Liga de la Educación, que es la entidad que ha organizado este evento, participa en este proyecto a través de la Fundación CIBES. El CIBES tiene como objetivo institucional la promoción de una educación ético-cívica basada en valores democráticos y derechos humanos, respeto y solidaridad. Nuestros campos de actuación en la formación del profesorado en educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos, así como la promoción de una ciudadanía europea a través de iniciativas como la que hoy nos trae aquí. El proyecto BES, que se termina el mes que viene, sus últimas actividades en la organización en distintos lugares donde ha habido centros que han participado de mesas como la que hoy tenemos aquí. Carlos Mogán, que es la persona que va a coordinar la mesa. Carlos Mogán es profesor de la Universidad de Cádiz de Filosofía Moral y Política, es miembro de la Liga Gaditana y también actualmente secretario de la Liga, es miembro de la Liga Española y actualmente secretario de la Liga Gaditana de la Educación. Así que sin más doy la palabra a Carlos Mogán, que es la persona que va a coordinar la mesa. Las fotos que vais a ir viendo son las fotos con las que trabajan los alumnos en el proyecto B. Las tenéis ahí, irán apareciendo periódicamente con tiempo para que no os distraigan, para que podáis trabajar con ellos. Todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muy elogiable que estéis aquí. No sé si lo comprendéis, pero yo lo veo muy elogiable. Que estéis aquí para discutir sobre ciudadanía global. Os pido permiso, ¿puedo hacer una foto de los asistentes? Porque tenemos que mandar fotos para el proyecto. Si hay algún problema. Vale, el tema que nos trae aquí a colación hoy, que es la idea de ciudadanía global, a mí me gustaría primero decir muy brevemente, justificar, ¿no?, por qué la Liga y en concreto la Fundación CIBE se preocupa de este tema. Yo creo que fácilmente entendible en el sentido siguiente: ocupa a la Fundación CIBE y le preocupa el tema de la educación para la ciudadanía, que es un tema ético central. Si cuando uno piensa en qué sentido puede ir la educación para la ciudadanía democrática, hay una serie de conceptos que inmediatamente aparecen. Por supuesto, busca una educación que sea inclusiva, una educación para la paz, una educación para la convivencia. Claro, cuando uno se plantea piensa en este tipo de educación laica, ¿no?, diríamos un tema central que atraviesa todo ello es una educación que permita la coexistencia entre individuos que tienen creencia, ideología, condiciones enteramente diferentes. Así que, diríamos así, claro, la Fundación CIBE se ocupa de buscar una ciudadanía en el sentido de abrazar la mayor diversidad posible. En este sentido, que la ciudadanía abarque un sentido europeo y a continuación global parecería que va de suyo, que tiene una lógica inmediata. Sin embargo, yo diría que paradójico es que de un tiempo a esta parte, yo diría si nos pusiéramos incluso a hablar de democracias liberales, la idea
democrática y liberal, me parece hoy más problemática, al menos lo que fue cuando yo empecé, ¿no?, con esta cosa de la Fundación CIDE, más problemática que hace un tiempo, ¿no? Yo creo que, sin entrar en análisis histórico, pero sí un breve apunte, sería decir que prácticamente cuando cae el muro de Berlín, la idea de que la democracia liberal es el régimen político, el único régimen político con vocación, diríamos así, de extenderse a lo largo del planeta, parecía, si algunos o mundo más o menos conoce este escrito famoso de Fukuyama, en fin, la historia, ¿no?, la idea de que ya no iba a haber un crecimiento más, la expansión interminable de la democracia liberal. Sin embargo, digo, esta idea o este proyecto resulta quizá extraño, ¿no?, o como hubiera parecido extraño hacia atrás, pues aparece hoy en día muy ensombrecido, ¿no? Yo he traído el título de algunos de los libros recientes, publicados en los últimos años, como El ocaso de la democracia, cómo muere la democracia, el pueblo contra la democracia contra la libertad, la democracia desfigurada, refutando la democracia, el liberalismo y el desencantado, etc. Quiere decir que ha aparecido una bibliografía amplísima hablando de esto que podríamos llamar la decadencia, o el ocaso, o los problemas, o la debilidad, si queréis, de la democracia liberal. En ese sentido, pues, una educación que pretende ser como la Liga, como hemos ocupado, más que yo, desde luego, pero se ha ocupado de este tema de buscar una ciudadanía que abarque la mayor diversidad posible, ¿no?, de circunstancias y personas, etcétera, una ciudadanía global que esté más allá, digo, no sobre raza, sexo, nacionalidad, etcétera. Parece hoy en día quizá eso, más problemática de lo que fue antes. En ese sentido, quizá cuando uno ve las noticias hoy en día, ¿no?, Putin ha declarado expresamente, ¿no?, que quiere acabar con la democracia liberal. Su objetivo ya ha acusado a los países occidentales, a sus representantes colonialistas, imperialistas, etc. El nuevo secretario general chino también ha dicho que, en fin, la democracia occidental es una cosa que hay que ir contra ella, que hay que acabar, que se acababa la época de la democracia liberal. En fin, todo ello y una serie de acontecimientos, tampoco vamos a cortar la cabeza de todo, nos lleva un poco a desorientarnos, ¿no?, sobre qué está ocurriendo realmente. Este debate de hoy pretende, de alguna forma, pues, abrir un coloquio, un debate sobre este conjunto de ideas con el propósito simplemente de lo que forma parte de la Liga y de la Fundación CIDE de conseguir una ciudadanía más reflexiva, es decir, simplemente abrir espacios donde las personas ciudadanas podamos discutir y debatir. Me gustaría añadir, antes de obviamente empezar el coloquio o el debate, que no perseguimos, no se persigue aquí un acuerdo, ni un consenso, ni nada semejante, más bien al contrario, se tratará de ver distintas perspectivas, ser capaz de ver o comprender distintos argumentos, y en este sentido, en fin, lo valioso, digamos así, es ser capaz de ver, ¿no?, otra manera de enfocar estos problemas, con el objetivo, por supuesto, de que seamos capaces de ser más conscientes de este debate. Es verdad que tiene un alcance muy genérico y que algunas de las cuestiones que vamos a abordar aquí, pues sí, son muy grandes, vamos a decirlo así, pero yo creo que también hoy en día necesitamos o estamos necesitados de una cierta orientación en estos debates sobre cuestiones políticas. Tengo un grupo de amigos que algunas veces cuando, digamos, dicen, bueno, pues vamos a pasar a hablar, pero de política que no se hable, como se da de política, usted sabe, comienzan los problemas, ¿no? Bueno, hoy es todo lo contrario, ¿no? Venimos aquí y algunos creemos que la sociedad lo necesita es hablar de política y hablar además con gente que puede quizá, probablemente, no seguro, pensar de manera diferente a nosotros, pero de hecho se trata, ¿no?, de escuchar distintas perspectivas. Los que conformamos esta mesa, que estamos aquí en este lado, de alguna forma pues vamos a servir un conjunto de partida de este debate o diálogo, pero nos gustará, y es objetivo de esto, que participéis la mayor parte de vosotros. En ese sentido, pues que si intervengáis sería bueno, nos gustaría, con una restricción, que hay libertad, por supuesto, de expresión y
está, ¿no? Es decir, que no vamos a permitir mil aquí de 15 minutos ni cosas por el estilo, pero si nos gustará, por supuesto, escuchar el más amplio número de personas posible, con intervenciones, insisto, lo más breve posible para hacer esto una cosa lo más ágil que sea posible. Quienes estamos aquí, algunos miembros de la Liga, Carmen, Pinedo y Ana, que han formado parte, son quienes han llevado, ¿no?, básicamente la Liga en los últimos tiempos, ¿no?, en Cádiz. Y bueno, Carmen tiene amplia experiencia política, quizás muchos de vosotros la conozcáis. Ana Rodríguez, que también ha tenido una durísima experiencia en el mundo educativo, por supuesto, y que, bueno, yo creo que es una autoridad, ¿no? Para todos nosotros, sí, lo voy a decir. Y además se ha ocupado siempre de temas relativos a la coeducación, el feminismo, etc. Tenemos un experto de medio ambiente, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Un científico, Javier, que es profesor de ciencias del mar, y que también ha cargo de la OCA, etc. Pero, en fin, sobre todo me interesa su perspectiva, la perspectiva medioambiental, y él nos ha llevado a la Asociación por Derechos Humanos, y que por tanto su presencia está más. Bueno, yo iniciaré preguntando algunas cosas a los miembros que estamos aquí, y después de un breve intercambio abriremos un turno de palabras para que la diráis y de manera ordenada podamos debatir, insisto, en el espíritu de mayor libertad y también sin que haya problemas, que haya, insisto, diversidad, diferencias, discrepancias. No nos asusta eso, nos asustan otras cosas. En fin, yo comenzaría por preguntar a Carmen, porque Carmen ha tenido también mucha experiencia política. Yo me gustaría comenzar con esta cosa que yo creo que todos conocéis. Borrell dijo el otro día, ¿no?, refiriéndose a Europa, que se refería que somos herbívoros en un mundo de carnívoros, ¿no? Y luego otro utilizó otra expresión diciendo que Europa era un jardín, ¿no?, de una jungla, ¿no? Bueno, son, no sé, en fin, un punto de partida que os parecerá o qué idea, porque inmediatamente fue acusado, ¿no?, de la perspectiva colonialista por parte de otro. Se entiende, claro, que hay una cosa histórica, ¿no?, que los países europeos, los occidentales, hemos entendido que es esta cosa de creernos que estamos en la vanguardia, ¿no?, siempre de las cosas, y los demás estaban atrasados, ¿no? Y en ese sentido parecería, por un lado, que la acusación de colonialismo parecería correcta, pero no sé, por otro lado, no sé si hay otros muchos sitios en el mundo donde la libertad individual y al mismo tiempo el bienestar goza, ¿no?, los niveles que están aquí. Carmen, no sé qué se te ocurrió a ti, ¿no?, escuchando estas expresiones de Borrell. A mí personalmente no me pareció una opinión afortunada. No porque no entienda esta segunda interpretación que tú le das, que posiblemente fuera la que intentaba decir, que al fin y al cabo los países que disponen de democracia liberal somos unos afortunados respecto a la presidenta, y lo estamos viendo en este momento, de lo que está pasando con la guerra de Ucrania y con otros muchos países, que como no los tenemos tan cerca, parece que las guerras y los problemas nos tocan menos de cerca. Así es, ¿por qué? Porque el mundo es mucho más diverso. Entonces, es asunto pretender no entender que puede haber sociedades como son. Si queremos. No, es que no sé si te pongo para llegar a fondo. Si no me oís, me lo decís y yo voy a intentar, como voy a hacer una intervención corta, porque de lo que se trata es de un diálogo. Si al fondo me decís que no se oye bien, intento hablar un poco más alto. Hoy la consideración. Es verdad que incluso, como decía Carlos en su introducción, hoy en este momento las democracias liberales parece que están en retroceso. Y parece que todo el mundo está cuestionando ya las democracias liberales, lo cual a mí me parece tremendamente peligroso, porque lo que está dando lugar a este cuestionamiento de las democracias liberales es que no nos representan, esa falta de reconocer legitimidad y representación a las democracias liberales está trayendo consigo que presentan una serie de líderes autoritarios que se basan en
vamos a cargarnos a las élites que no les preocupan los países, sino que se preocupan solo por su bienestar, y le dan una patada al sistema, se quedan tan tranquilos, consideran que ellos, como son seres superiores, pueden entenderse perfectamente con los ciudadanos, y ese es un problema que no es que tenga la dictadura, que al fin y al cabo uno es lo que espera de alguna manera, pero es que ese problema está surgiendo en las democracias, y lo hemos vivido cuando van a las elecciones, están en Estados Unidos, que da una patada al sistema, pero ya no es que el señor Trump dé una patada al sistema, sino que el señor Trump ha convertido a un partido de orden, como era el partido republicano americano, en un partido antisistema. Es decir, que eso es lo preocupante cuando esto surge en la democracia, y las democracias no tienen capacidad para revolverse contra esto, porque el problema lo vamos a tener a lo mejor dentro de 15 días, que va a haber unas elecciones de mitad de legislatura en Estados Unidos, y los candidatos de Trump pueden ganar esas elecciones. Es decir, con las consecuencias de que si no tienen los demócratas mayoría en el Congreso, los cambios de política van a ser realmente, empezando por el problema de la guerra de Trump, que en estos momentos es fundamentalmente Estados Unidos que lo está manteniendo con dinero y con armamento la lucha de los ucranianos contra los rusos. Es decir, que el problema es realmente peligroso en el momento en que estamos viviendo en estos momentos, porque yo no estoy viendo capacidad de reacción a los propios ciudadanos. Es decir, que el problema de Trump no es que exista Trump, el problema de Trump, y luego veríamos cómo llega Trump, el problema es que una vez que llega puede dar la patada al sistema y los ciudadanos no se rebelan, sino que siguen pensando que Trump tenía razón en una parte importantísima de América. ¿Qué está ocurriendo? Que en estos momentos ese eje clásico que ha dicho que dividamos, que queremos, entre derechas e izquierdas, las políticas del país, se ha transformado. En estos momentos tenemos un eje distinto, el de nacionalismo y globalización. Y ese es el eje en el que nos estamos moviendo en este momento. Y por eso las políticas en estos momentos son fundamentalmente políticas identitarias. Es decir, que la clase ya no polariza una sociedad. Ahora mismo, ¿qué polariza una sociedad? Pues la raza, la inmigración. No es gratuito que la gran mayoría de los países de extrema derecha del continente estén haciendo de la inmigración un eje fundamental de sus campañas electorales. Temas sociales, el aborto, los derechos del colectivo LGTBI, todo eso son temas que en estos momentos están captando el interés de todos estos partidos, que lo que quieren es dar un patada al sistema y que no quieren aceptar que las sociedades son mucho más diversas y que tienen que afrontar los temas de una manera diferente. Y lo más preocupante de todo esto a mí me parece que es que los que tienen menos confianza en el sistema son los jóvenes. Hacían una encuesta, yo creo que hace un mes, en el Reino Unido, y la mayor parte de los menores de 24 años, yo creo que nada más un 14%, que era el dato que daban, no creían en el sistema. Es decir, si alguien se siente decepcionado porque el sistema no les está dando salidas, les está dando un futuro, esos son la gente joven. Y eso es lo más preocupante de todo. Es decir, que las democracias, si quieren sobrevivir, tienen que ser a base de más democracia. Y más democracia significa no dejar a nadie atrás. Porque desde el momento, y la prueba es que las grandes crisis que ha producido esta desconfianza hacia el sistema democrático liberal proviene de la crisis del 2008 fundamentalmente. Y tampoco es gratuito ni es casual que los jóvenes que tienen la desconfianza del sistema sean jóvenes que reciben la mayor parte de la información a través de las redes sociales. Yo creo que no se da cuenta de la capacidad de las redes sociales, lo que en un momento, al comienzo del milenio, nos pareció maravilloso, esta forma de recibir los mensajes de la información iba a enriquecer a los ciudadanos. Ya no se trataba de la información vertical que venía de arriba abajo. Estábamos todo el mundo que nos parecía que el estar conectado era lo mayor, lo mejor del mundo. La democracia tradicional opinaba que era un elemento realmente que iba a facilitar la participación ciudadana.
con la primavera árabe, cuando los jóvenes árabes, a través de estar conectados a Internet, empiezan a movilizarse y aquello nos parecía que es que las redes venían a resolver problemas fundamentales y iban a ser algo maravilloso. Yo creo que son las elecciones americanas con Trump las que dan un altanonazo de decir, oiga, cuidado, porque claro, cuando gana Trump, con el escándalo de la Cambridge Analytica, es cuando todo el mundo dice, oiga, ¿no quiere usted que las redes pueden servir para muchas cosas? Que nosotros, ciudadanos, no nos damos cuenta de que estamos lanzando cantidad de datos personales a las redes permanentemente. Es decir, que cada vez que le damos a un botón de que hay un piso tal, y todos hemos vivido la experiencia de venir a un hotel y estar buscando un hotel y que de repente te entren 10 hoteles en la misma zona. Es decir, esa cantidad de datos que estamos mandando a la red, el Big Data, es decir, ¿quién usa esos datos? ¿Cómo los usó la Cambridge Analytica para facilitar una campaña electoral? Vamos a ver, sí, porque yo puedo seguir con eso y decir con tal. Antonio, yo te preguntaría aquí cómo veis desde la Asociación de Derechos Humanos esta cosa que hemos comentado de la Junta. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Para nosotros es un placer compartir este ratito con los amigos de la Liga y con vosotros, porque la presencia nuestra aquí es una presencia un poco más anecdótica, ¿no? Porque quizás el trabajo de la Asociación de Derechos Humanos es un trabajo un poco más atípico. Ahora os describo un poquito del porqué. Para nosotros, la Declaración Universal de 1948 sigue siendo perfectamente válida. Sigue estando vigente en todos esos postulados. Y todos los días aparecen en la prensa y en los informativos la palabra, porque el respeto a los derechos humanos, estamos permanentemente apareciendo con esos conceptos. No es como un marchamo, como un pedigrí, de que cuando alguien de algún país o alguien de algún partido político quiere ir un poquito más allá, habla de que cumpliremos los derechos humanos, no sé cuánto y tal, y entonces se sigue utilizando eso. Sin embargo, la Carta de 1948 tiene muchos agujeros negros, como podéis imaginar. Es decir, que sigue siendo un marco magnífico, pero un marco no desarrollado. Entonces nosotros y nosotras nos hemos ocupado mucho de los agujeros negros de las democracias liberales, que existen y mucho, ¿no? Entonces, nuestro trabajo sigue siendo un trabajo fundamentalmente de agitación social, ¿no? Sigue siendo, cuando se acercan algunos voluntarios, ¿no? De estos que van de los ciclos formativos de integración social o de trabajo social de la UCA, ¿no? Y se acercan a nosotros, nadie entiende a qué nos dedicamos. Nadie entiende a qué nos dedicamos porque, bueno, la gente entiende que este tipo de movimientos es como el Banco de Alimentos de Cádiz. Pero vosotros no dais alimentos, que no hacéis nada concreto, ¿no? Entonces creo que imaginaros la cara de la gente cuando tú le dices que lo que nosotros hacemos es protestar. Entonces intentamos ocupar algunos espacios públicos, fundamentalmente San Juan de Dios, como sabéis, y denunciamos vulneraciones de esos derechos que están en la Carta de 1948 y que las democracias liberales no han resuelto, ¿vale? Y no lo han resuelto y podían resolverlo, y siguen sin resolverlo. Entonces, claro, es como muy esotérico, ¿no? Todavía mis amigos y mis amigas no sé, que creo que son hasta votantes como yo de las mismas cosas, ¿no? Cuando tú le dices que te dedicas a trabajar por los derechos humanos y a denunciar situaciones y demás, te miran como diciendo que Antonio es así de raro, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho debate teórico. Este es un marco estupendo para hablar de todo esto que nos preocupa y de todas estas magnitudes macroeconómicas a nivel social.
intentar rebatir todo lo que se pueda. Gente optimista, ¿no? Es decir, que cuando hacía una lista de cosas que decir, digo, nos va a salir una pecha de llorar enorme, ¿no? Es decir, porque da la sensación de que todo es como muy terrible. Sin embargo, intentamos transmitir que hay faena, ¿vale? Intentamos transmitir aquella cosa que decía Benedetti, ¿no? De trabajar la alegría como una trinchera. Entonces, que lo más revolucionario que se puede hacer hoy en día es estar contento. Entonces, una vez que hayamos llorado todo lo que hay que llorar, hay que relongarse mucho. ¿Vale? Hay que relongarse mucho porque hay faena. Entonces, nos parece que para nosotros el marco de la Declaración Universal sigue siendo válido, ¿no? Desde que empezamos a hablar aquí en Cádiz del derecho a la vivienda, pues imaginaros, ¿no? Es decir, se han hecho cosas, por supuesto, pero bueno, del derecho al trabajo. Es decir, que hay tantísimas cosas por hacer que nos parecen importantes. Evidentemente, estamos muy preocupados de todos esos populismos, estamos muy preocupados de todos esos nacionalismos, que nos parece de alguna manera que lo que hacen es cerrar esa... que lo contrario de lo que de alguna manera se está pretendiendo es blindar la fortaleza europea, que a veces se habla de esa fortaleza, ¿no? Europea, ¿no? A veces con unas concertinas, ¿vale? Y a veces con una ley mordaza, simplemente, que nos hace que de alguna manera, bueno, pues cuando tenemos que discutir o tenemos que protestar determinadas historias que vemos como muy lacerantes, se nos pueden echar encima, como nos ha ocurrido, multas muy complicadas de pagar. Entonces, esa ley mordaza también está producida por la democracia occidental, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo mismo estás en contra de la guerra de Yemen versus guerra de Ucrania, ¿vale? Una guerra igual que otra, para nada. Una guerra es de rubios y otra es de morenitos. Entonces, esa doble moral nos parece denunciable, pero también desde dentro, desde la propia ciudad, hay mucha gente. Es decir, que vamos a sacar recientemente el impacto de la pobreza en la ciudad, y el impacto de la pobreza en la ciudad está por encima del 30 y tantos %. Y el invierno que viene es un invierno muy preocupante. Es decir, se habla de la crisis del gas, pero hay muchas casas en esta ciudad con muchos problemas para pagar la factura eléctrica de Cádiz, ¿vale? Entonces, todo ese tipo de historias son como para, de alguna manera, invitar a que tienen ustedes las puertas abiertas de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía para lo que podamos ir haciendo. Muy bien, antes de pasar, o de dejar posteriormente a los temas interactivos, quería preguntarle a Ana, en ese marco que estamos hablando, sin duda la situación de la mujer ahora de Irán, ¿no? Que es tan llamativo por muchas razones. Juzgar esta situación, ¿cómo vería? Obviamente hay una serie de polémicas que ya son clásicas, diríamos, del rey, otro tipo de situaciones. Pero bueno, yo te animaría a que empezara tu punto de vista sobre esta situación de qué ocurre con la situación, hasta qué punto, por ejemplo, el feminismo podemos considerarlo un movimiento que debe tener un alcance planetario, es decir, que se lo deberíamos intentar promover allá en la frontera europea. Bueno, pues yo creo que el feminismo tiene alcance planetario. Otra cosa distinta es que se haya puesto en cuestión, como todo debe ser puesto en cuestión, que un determinado tipo de feminismo que empezó en Francia, que no sé qué, que en Alemania tal, haya pretendido ser el único feminismo. Y claro, desde, por ejemplo, América Latina, con el feminismo descolonial, lo plantea como un elemento diferente, pero yo creo que lo normal es plantearse dónde están los problemas. Si el problema es el patriarcado en un sentido amplio, el patriarcado está en China, el patriarcado está en Irán, está en Afganistán, está aquí. Aquí hay todavía una tradición de patriarcado que tiene que plantearse de distinta manera. Como en un momento determinado alguien dice, bueno, pero es que los derechos de las personas trans lo puede plantear un tipo de feminismo u otro tipo de feminismo. Yo creo que las palabras
no son tan importantes como los hechos. En un momento determinado, un movimiento como el Me Too, que fue de nacido, podríamos decir, en élites de Hollywood, de repente resulta que tiene su traducción en Japón, en China, en todas partes. Entonces, que eso va a unos niveles, a una altura determinada, y por otro lado va las mujeres y las relaciones de las mujeres con una sociedad en la que no se les permite en un momento determinado la risa, porque la risa no está bien vista en las mujeres. Estoy pensando, por ejemplo, en los estudios de Martha Nussbaum en la India, ¿no? Entonces, cuando se da cuenta de que las niñas no se pueden reír, porque no está bien visto que se rían las niñas. Que se sabía lo del aborto selectivo, se sabía lo de ha nacido una niña, pues tal como nace, se puede morir, que no pasa absolutamente nada, porque todo va a ser un problema para las familias. Digo, todo ese nivel de cosas sigue estando ahí y sigue estando ahí. Entonces, yo creo que cuando, por ejemplo, en el caso que he mencionado, en el caso de Martha Nussbaum, va a la India a trabajar, a informarse, a recibir información de otras asociaciones o grupos de mujeres feministas que están trabajando en ese tema. Dice, ¿puede aportar algo el feminismo occidental, como si fuera un único feminismo? Pero podemos nosotros recibir información sobre esa parte de la sociedad. Me estoy refiriendo no a las mujeres, sino a las mujeres de la India en concreto, ¿no? La otra parte de la sociedad es el 50% de la humanidad, y no tiene ningún sentido plantearse si tiene más derecho, menos derecho, igual derecho. Estamos hablando de los derechos humanos de las mujeres, que por cierto, siempre recuerdo que teníamos que decirle al alumnado que eran este señor, quienes redactaron, y solo había la presidenta, la señora Roosevelt, y una señora de la India que estaba allí para decir, ¿y por qué si en lugar de decir todos los hombres tienen derecho, por qué no decimos todo ser humano, toda persona, todo ser humano? Y así fue, y había dos, ¿vale? En este momento no se puede plantear que haya dos mujeres dentro de una comisión donde estaba China representada, porque eso siempre se nos olvida. Yo recuerdo que una de las cosas que más chocaba a mi alumnado cuando se trabajaba en ese tema era que es que estaba representada Australia, estaba representada China, estaba representada prácticamente todo el mundo, todas las áreas del mundo. Entonces, con respecto a los derechos humanos de las mujeres, digamos, con el tema pesimista en este momento, recordemos que, por ejemplo, dentro de la normativa a la que las mujeres se pueden referir en este momento, en temas de violencia o en temas incluso de refugio y demás, es el Convenio de Estambul. Y el Convenio de Estambul no tiene en este momento la firma de Turquía, ¿vale? Es que ya te vale, es que ha retirado la firma de donde se ha firmado, donde se ha trabajado, donde se ha hecho, la ha retirado. ¿Por qué? Pues porque la situación, podríamos decir, en una situación en la que un patriarcado por excelencia, que es el patriarcado de cualquier religión, se enfrenta con otros, pues resulta que gana el de la religión. Entonces, entre patriarcado y patriarcado, pues a lo mejor habría que hacer un juego de consensos, de no enfrentamientos fuertes, de consensos. A lo mejor es que hay que ir siendo cada vez más hábil en este tipo de cosas. Pero lo que yo me planteo cada vez que voy a comprarme unos zapatos, unas zapatillas, ¿no? Y miro detrás de la lengüeta, veo Pakistán, Vietnam, no sé, Indonesia. Digo, las mujeres que han trabajado en estas zapatillas se plantean ir solas a
averiguar cómo podemos romper la brecha salarial. ¿Se han enterado de que hay una brecha salarial? ¿De que están cobrando menos que el que está cosiendo el cuero al lado? Digo, ¿y van a protestar si yo voy a ayudarlas? Quiero decirte que cuando nos planteamos que el eurocentrismo y el endocentrismo de todo lo que sale, incluidos los derechos humanos, porque no hay nada más contestado desde el punto de vista del eurocentrismo que los de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digo, de lo que se trata es ya de ser prácticos, del pragmatismo, ¿no? Es decir, esto funciona, las consecuencias son válidas, son verdaderas, pues entonces veo que sí, que hay que aceptar que hay otros feminismos con otras características, pero al fin y al cabo, donde haya una protesta en búsqueda de una igualdad de derechos, que muchas veces suele ser fundamentalmente, por lo que he leído últimamente de cada uno de ellos, es dónde se toman las decisiones, pues allí tenemos que estar. Muy bien, y por dar la voz también a Javier, que representa, como diríamos, un punto de vista que desde luego sí que global, sin ninguna duda, con los demás podemos discutir, desde luego no. Pero si el problema es global, no parece que las soluciones no tengan hoy en día muy... bueno, simplemente preguntarte cuál es tu perspectiva sobre este... A mí me entrada, no sé, se me ocurre una cosa que lo digo también de comunicación. Los países que más daño han hecho al medio ambiente son los países desarrollados. Entonces, es una paradoja verdaderamente, al mismo tiempo parece, ¿no?, que los que más reclaman hoy en día, pero son los que más daño han hecho, ¿no? Pero bueno, no sé. Efectivamente, de hecho, me había notado la frase que habías comentado de Borrell, porque realmente se puede traducir al ámbito del medio ambiente. Es decir, Borrell dijo que Europa era un jardín y evidentemente Europa y otros países desarrollados actualmente lo que tienen es una naturaleza domada, controlada y donde prácticamente hay un muy poco porcentaje del territorio que no haya sido transformado por la mano del hombre, pero también Europa lo que está ejerciendo, o lo que está intentando, es que la jungla que hay fuera se mantenga para que el secuestro de CO2 y el cambio climático se detenga. Pero claro, digamos que Europa, este jardín ya no retiene CO2, lo retiene muy poco. Entonces queremos, desde los países desarrollados, muchas veces queremos que sean los países que están en vías de desarrollo los que mantengan esas junglas, los que mantengan esos bosques, que nos retienen el CO2 y que nos evitan el cambio climático a nosotros, ¿no? Un cambio climático que a los países desarrollados les está generando el problema que estabais comentando hasta ahora, sobre todo con las, y lo voy a llamar así, las mareas migratorias. Es decir, el mayor porcentaje de las personas que ahora mismo están llegando a Europa o que están llegando a Estados Unidos vía Mesoamérica, procedentes de Sudamérica, se consideran ya desplazados por el clima. Son unos desplazados que en la mayoría de los países desarrollados, por así decirlo, o no nos gustan o no entendemos, porque al fin y al cabo son desplazados que son pobres. O sea, vienen porque sus países ya no pueden desarrollar una economía más que de subsistencia. Mientras que desplazados que vengan a veces por guerras, desplazados políticos, son muy fáciles de entender por esas democracias liberales, ¿no? Es decir, acoger a un refugiado climático es muy complicado. Y es un problema que va a ir cada vez a más. Es decir, que el cambio global desde el punto de vista, vamos a decirlo, académico, científico, ya no se discute, ya no estamos trabajando tanto en labores de mitigación, que seguimos, pero ya estamos trabajando en labores de adaptación, es decir, ya estamos montados en ese cambio climático. Y ese cambio climático va a hacer que la situación de esos países en vías de desarrollo sea cada vez peor. Solo hay que pensar una zona cercana como la que tenemos aquí, que es el Sahel, esos países subsaharianos, donde el desierto se está extendiendo. Esas poblaciones se van a mover. ¿Y hacia dónde se van a mover? Hacia países evidentemente más ricos, no se van a ir hacia el sur, donde se van a encontrar más problemas de los que tienen, ¿no? Y no solo viene con ese cambio gradual, sino que los países que están en vías de desarrollo tienen una doble problemática, ¿no? Estamos viendo ahora en todos los medios de comunicación cada vez, ¿no?, estamos hablando más de esos riesgos naturales,
estamos hablando cada vez más de catástrofes naturales que afectan tanto a los países en vías, a los países desarrollados, como en Europa, ¿no? Los grandes incendios que hemos tenido también en Europa, en Australia, en Estados Unidos, pero que nuestro grado de desarrollo nos permite, por un lado, parar, adaptarnos y corregir la situación generada por esos incendios, y además nuestras economías nos permite seguir creciendo, mientras que en un país en vías de desarrollo el hecho de que se produzca una catástrofe natural ligada al clima lo que va a generar es primero una nula capacidad de adaptación y por otro lado que los pocos fondos que tenga ese país para desarrollarse los tenga que invertir precisamente en corregir lo que ha generado la catástrofe. Es decir, que esos países cada vez van a estar más hundidos, ¿no? Un ejemplo clarísimo, por ejemplo, es Haití. Me parece que cada vez le llega un huracán o un terremoto y el poco dinero que tiene el país, el poco dinero que le llegan de ayuda, lo tiene que invertir en corregir los daños, no en el desarrollo, ¿no? Es decir, es una problemática bastante grave y que va a ir a más, ¿de acuerdo? Y luego está ese problema que hablamos, ¿no? Ese colonialismo que ha dejado ver claramente Borrell, ¿no? Y que muchas medidas de los países desarrollados se está realizando, es decir, las medidas que nosotros en países desarrollados deberíamos tomar deberían ir directamente relacionadas con el decrecimiento y ningún país desarrollado, ningún político en estas democracias liberales se va a atrever a proponer el decrecimiento, ¿de acuerdo? Donde nuestras economías están basadas en un crecimiento constante, sino que nos basamos en vamos a quedarnos como estamos, vamos a intentar gastar menos energías, emitir menos CO2, aunque no lo estamos haciendo, pero lo que sí que estamos haciendo desde Europa es intentar que los países en vías de desarrollo, países directamente que no están desarrollados, emitan menos CO2 y les estamos comprando emisiones, de forma que esos países nos están mirando a las democracias liberales como diciendo, nos habéis explotado los recursos naturales y ahora cuando estamos empezando a desarrollarlos me dicen, no te desarrolles, no tales selvas, no tales bosques, quédate como estás que me vas a ayudar a mí a disminuir nuestras emisiones de CO2, ¿no? Entonces yo creo que muchas de las reacciones que ocurren en esos países en contra de las democracias liberales vienen también por este nuevo colonialismo, va a llamarle ecológico, pero en realidad lo que estamos haciendo es intentar corregir nuestros problemas en carne de otros, ¿no? Y está agravando realmente ese problema y está agravando el hecho de esa brecha entre países en vías de desarrollo que nos miran de reojo y quieren ser como nosotros pero no les dejamos, ¿no? Y está haciendo que esos acuerdos de París, por ejemplo, pues se estén rompiendo y tengamos potencias como China, que evidentemente no va a firmar, que la está utilizando con otros países en vías de desarrollo, sobre todo en el continente africano, diciendo, mira lo que está intentando hacer Europa o Estados Unidos, haciéndote firmar unos protocolos para que tú no te desarrolles, mientras ellos siguen realizando esas emisiones, ¿no? Entonces yo creo que esas democracias liberales, que habláis un poco a la introducción, deberíamos empezar a dar un poco de ejemplo, y ese ejemplo no queda otro remedio que pasar por el decrecimiento, ¿no? El cada vez intentar reducir nuestras emisiones, pero no con un cambio hacia energías renovables, que deberíamos hacerlo, evidentemente, ¿no? Sino que a un decrecimiento en la menor producción y en una mayor distribución de las riquezas dentro de nuestro propio país. Porque ya para terminar, hay una cuestión que la apuntaba, y es que en nuestros países desarrollados, también de cara al cambio climático, los más vulnerables también van a ser las personas con menos capacidades económicas. Es decir, esas personas sin hogar, que este verano, pues, por ejemplo, hemos visto, las personas que tenemos mayor poder adquisitivo, cuando han llegado las olas de calor, tenemos nuestros aires acondicionados, que hemos puesto y hemos estado emitiendo. Y esas personas que estaban en la calle, evidentemente no han tenido aire acondicionado. Lo mismo va a pasar este invierno, cuando llegue el invierno, y esas personas, no tanto en Cádiz, pero en otros sitios más al norte de nuestro territorio, pues evidentemente no tendrán dinero para pagar la calefacción. Hombre, esto que señala del decrecimiento, a su vez se pone un problema desde el punto de vista democrático, por cuanto quién va a abanderar, ¿no? Políticamente va a ser muy difícil ganar una elección diciendo a la gente que deje de consumir, ¿no? Por así decir, o que sobre eso abriría, pero antes de seguir, a mí me gustaría
abrir el turno de palabra que estéis aquí sobre aquellas cosas que os hayan llamado la atención o que quizás queráis aportar o preguntar o lo que sea. Lo único que os pido es, a diferencia de ellos, ser más breve, más conciso de vuestra. Si hay muchas casos, tú me ayudas. Yo me encargo, sí. Todos los turnos de palabra. Le pedí la vez a Fernando porque tengo que mantener el contrato y quería hacer dos comentarios sin profundizar mucho, bueno, terminar haciendo filosofía política y terminar hablando de los contractualistas, ser reduccionista y simplificar en dos llamadas de atención o dos alertas que sobre todo la introducción me resultan preocupantes. Y son dos enmarcados que me parece que estamos aceptando y que entiendo como peligrosos, ¿no? Por un lado, el aceptar que el antagonismo de las democracias liberales a los populismos, a los totalitarismos, es un elemento salvador. Cuando la democracia liberal, incluso podríamos plantearlo si no es en sí mismo un oxímoron, una contradicción. Y lo digo por darle nombre a la cosa, el que nos valga como Salvador Biden frente a Trump, cuando sabemos que lo que representa es una democracia capitalista e individualista. Las democracias liberales no son ningún tipo de panacea que tengamos que salvaguardar. Quizás lo decía Carmen cuando hablamos de más democracia. Lo que tendríamos que tender es a una profundización o a una democracia mucho más radical, instrumentalizada, como diría María Garcés, a través de una nueva ilustración radical. Eso es un poco el enmarcado que estamos aceptando como salvador y que me parece peligroso. Antonio sí ya abrazaba algo sobre en contra de esas democracias liberales. Y hay otro planteamiento general, que también lo ha abrazado Carmen, que tiene que ver con el entender que la diversidad, ahora llamo la trampa de la diversidad, es un planteamiento que hace la derecha o el mundo conservador o el mundo neoliberal. No me explica mal entonces. No, si no se explica mal, yo estaba profundizando un poquito en eso. Como herramienta de desmembración de la izquierda, como herramienta de debilitamiento de la postura progresista, deslegitimando pues, cuestiones como el feminismo, cuestiones como el ecologismo o cuestiones como la inmigración o los propios derechos humanos. Cuando eso corresponde a debates internos, y los debates internos de la izquierda o del pensamiento de progreso siempre lo que lleva es un fortalecimiento interior, ¿no? Hay que cuidar el que no nos engañen, analizar o debatir sobre la diversidad debilita a la cohesión de la izquierda, sino a contrario, entender que es un fortalecimiento interno y cuidar el entender las democracias liberales como salvadoras de nada, como son. Yo creo que más palabras y después contestáis. Fernando. Me presento, soy Fernando Moreno, de la Economía del Bien Común. Entonces, pues, yo quiero, respondiendo un poco a lo último que se ha planteado, porque nosotros lo hemos discutido y lo hemos planteado bastante, y creo que el último libro de Adela Cortina, Ciudadanía Cosmopolita, me parece que avanza. Creo que es el último libro, es el último que yo conozco de eso. No, ya está jubilada y creo que avanza por ahí también. Decir que yo comparto el tema que plantea de crecimiento, pero nosotros creemos que hay un punto de partida erróneo cuando se habla de crecer o de crecer, porque estamos hablando del mismo baremo, de la misma escala de valores para crecer o decrecer. Cuando nosotros lo que planteamos es que hace falta crear un sistema nuevo de escala de valores donde se aumenta el bienestar,
la satisfacción de la sociedad, de las nuevas generaciones, se le da salida, y ya no estamos hablando de crecer o de crecer, sino de hacer lo correcto en base a valores éticos correctos y no hacer o dejar de hacer lo que hay que dejar de hacer. El problema fundamental de la economía, yo pongo el ejemplo siempre de que no es crecer o decrecer, porque si lo que más daño le está haciendo a la sociedad y al planeta es la especulación financiera, si tú quitas la especulación financiera, medido en Producto Interior Bruto, vas a decrecer. Pero lo que está es liberando toda la potencialidad para desarrollar y satisfacer necesidades, que es otra cosa. O sea, vivir mejor solo con otro esquema. El punto de partida que a mí me gustaría retomar, que lo hiciste tú al principio, es decir, la democracia. Si están, me acaba de tocar Paco ahora, cuando Fukuyama habla de que el fin de la historia, ¿no? El fin de la historia parte de que esa democracia liberal de hace 200 años va a ser ya el modelo de futuro. Claro, hay un punto de partida que la misma historia le ha demostrado que estaba completamente equivocado. O sea, si analizamos los fundamentos de la democracia liberal de hace 200 años, veremos que hay unas condiciones sociales y de medios técnicos que impedían que hubiese una democracia directa. Y había que delegar el voto en los representantes de eso. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Y me engarzo con lo que decía Carmen. Las nuevas tecnologías se han desarrollado. Las nuevas generaciones han empezado a vivir otra vida. Lo que estamos participando en las asociaciones como ecologistas, como feministas, como los de ATAC, o los de Economía del Bien Común, que estamos en X países de distintos continentes, que nos conectamos nosotros con los medios, con las redes, y con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Pero los mismos el de Túnez, compañero de Túnez, que el de Brasil, que el de Alemania, que el de Italia, o el de Japón. Entonces nosotros estamos viviendo ya lo que es una ciudadanía cosmopolita por encima de los Estados-naciones, con los mismos derechos y las mismas funciones. Y ese es el sentimiento que tiene la juventud, ese sentimiento que está viviendo ya en su propia vida por el manejo de las nuevas redes, es lo que le hace romper. ¿Y yo por qué voy a tener que elegir a este señor que me represente en el Congreso durante 4 años y si después hace lo que le da la gana y está actuando en contra de mis intereses, yo me lo tengo de tragar durante 4 años? O sea, esa gente está diciendo, y simplemente decir, la ciudadanía global es una necesidad. ¿Por qué? Porque hay necesidades globales del medio ambiente, de la desigualdad, de los derechos humanos, que obligan a dar una respuesta global de toda la humanidad, y eso tan solo pasa por crear lo que es la ciudadanía global como nuevo sujeto político de la democracia. Sí, bueno, yo 2 cuestiones. Una, he echado de menos en falta en todas vuestras intervenciones una palabra que yo creo que hoy es fundamental para hablar de ciudadanía, que es inclusión. O sea, estamos hablando de sociedades muy diversas, estamos hablando de problemas muy diversos, estamos hablando de interpretaciones muy diversas que o sometemos o incluimos. O sea, son los 2 términos en los que yo creo que nos podemos mover actualmente. O estamos diciéndole al otro, lo que yo hago es lo que está bien hecho y tú lo tienes que hacer como yo, o somos capaces de aceptar que hay otras interpretaciones y eso nos permite, digamos, hacer esos derechos humanos realidad entre sociedades distintas. Me da la sensación de que se nos olvida que sin inclusión difícilmente tendremos democracia plena, ¿no? Eso por un lado. Por el otro se han puesto de manifiesto que tenemos miles de problemas que están ya por encima de la política. O sea, es hora de la sociedad civil. ¿Cómo organizar esa sociedad civil para que realmente pueda convertirse en
la bandera de cambio que se está produciendo. Esta mañana escuchaba las noticias y resulta que ya hemos pasado del 1,5 que era para el 2030, ¿no? O para el 2050, ya estamos en el 1,7. O sea, el planeta se va, bueno, mejor dicho, nosotros en el planeta nos vamos al garete, el planeta va a estar ahí per secula secularum, pero nosotros desde luego nos iremos mucho antes. Entonces, bueno, yo creo que es hora de hablar de ciudadanía, quizás como dice Fernando, global, pero desde luego lo que sí hay que hablar es de sociedad civil que se moviliza para conseguir que esa democracia sea plena, si no, no vamos a ningún sitio. ¿Más palabras? ¿Qué queremos escuchar? Un breve apunte, voy a ser breve. Con la gran revolución industrial del siglo XIX se produjo un avance tecnológico industrial bestial, por lo tanto una utilización del género humano que desembocó en las grandes revoluciones que la palabra izquierda, de utilizarla ya cuesta coraje. Entonces, del progresismo, que desembocó en el nacimiento de las ideas de Hegel y de Marx, por no hablar de comunismo, que luego se manipula mucho. Y cómo aquello se produjo porque hubo una revolución importante, sangrienta en el 18-17, ¿no? En Moscú, en Rusia, ¿no? Con los bolcheviques. Y eso generó una contrapartida al gran capitalismo. Yo entiendo y tengo la sensación de que se está produciendo una nueva revolución, esta vez tecnológica, muy bien planteada por los que poseen, y tampoco vamos a hacer este término, el poder económico, generando poder económico, cada vez más poder económico, y generando unos mecanismos de relación, de conexión, de información y de adoctrinamiento a través de las redes sociales. Yo no sé si llegará algún momento donde habrá que hacer una revolución contra las redes sociales que no están permitiendo, a lo mejor un 5% nos permite comunicarnos, ser felices, contar chistes y estar cerca con Skype, con el WhatsApp, con lo que queráis. Pero me temo que estamos yendo a una revolución tecnológica muy avanzada, pero muy bien pensada por aquellos señores que están creando. Y que lo están creando sin ningún tipo de seguridad que nosotros conozcamos. Lo que habéis dicho, estamos abiertos, estamos dando datos, estamos dando opiniones, nos estamos abriendo el canal a todos los que les interese esa información. Termino. Sería posible, no queremos nada, que haya nada cruento, evidentemente, producir una revolución, y podría ir por la idea que tú hablas, pero me temo que la relación sigue estando mediatizada por esos telefonitos y esas redes sociales que están muy bien tasadas para que nadie se mueva, porque en el fondo lo que estamos generando es más plusvalía para 3 o 4. Viste el otro día en un programa de Salvador, este hombre que hablaba de que hay 7 o 8 sociedades que manejan las materias primas de todo el mundo, ¿no? Y son ellos los que mueven los barcos. No sé. Vale, voy a hacer una breve turno. Sí. Profesor, que te respondiera. Yo, cuando decía Paco, Habla fuerte, por favor. que te daba lo mismo Biden que Trump, porque en definitiva eran los dos capitalistas. Hombre, evidentemente, la gran mayoría de las democracias liberales tienen como sistema económico el capitalismo. Pero a mí lo que me preocupa es los líderes autocráticos que dan patadas al sistema. Biden va a respetar el sistema y va a ganar unas elecciones y va a perder unas elecciones y se marchará a su casa. Trump es la persona que no va a permitir perder unas elecciones o lo va a intentar por todos los medios. Vimos que lanzó a su hueste a tomar el Capitolio. Ese es el tipo de liderazgo que a mí me preocupan. Los que están dando en estos momentos patadas al sistema. Yo sé que cuando vino la crisis del 2008 se puso en evidencia todas las patologías que tenía el sistema y que han dado lugar luego a los populismos que han ido surgiendo después, porque no hay nada peor que amplias masas de sociedad que se queden descolgadas del sistema. Pero yo creo que en estos momentos yo no conozco mejor sistema que el sistema de las democracias liberales. Es posible que tengamos que empezar, como decía hace un momento tú, en pensar en otro contrato social, fíjate hasta dónde llego. ¿Por qué? Hombre, porque las nuevas tecnologías nos están poniendo todo patas arriba. Yo intentaba, lo que pasa es que con una cosa tan... ¿Qué ocurre cuando estábamos tan contentos
por las ventajas que nos proporcionaban Internet y las redes sociales y la capacidad de comunicarnos y luchar contra las dictaduras, como decían las presas occidentales, cuando la juventud de las primaveras árabes se manifestaba. Pues que luego nos hemos encontrado que Irán gana las elecciones en gran medida porque la Cambridge Analytica le roba, es un decir, datos de 83 millones de personas de Estados Unidos y se sirven para hacer perfiles concretos, para hacer llegar mensajes concretos a través de las redes. Es decir, que se pone de manifiesto que ahí hay un riesgo claro. No hace tanto que hace Google. Google hace un experimento en el que coge a votantes indecisos y presenta dos motores por los cuales puedes entrar en distintos canales de información, evidentemente sesgados hacia uno u otro partido. Y cuando terminan, se dan cuenta de que este sesgo ha cambiado el voto de un 20%. Es decir, que en estos momentos quien tiene los datos tiene el poder y nosotros estamos entregando nuestros datos, no sabemos a quién, porque tenemos en la red los datos y habrá una serie, pocas personas que cogerán esos datos, sabrán cómo procesarlos y no sabemos cómo se pueden servir de ellos. Porque las grandes plataformas te dicen, no, nosotros somos neutros, nosotros lo único que queremos es ganar dinero. Claro que quieren ganar dinero, pero es que si un gobierno le da una fiscalidad distinta, gana más dinero que si le da una fiscalidad diferente. Y entonces les puede interesar más que haya determinados gobiernos que les pueden facilitar el ganar más dinero. Que yo sí estoy de acuerdo que lo que quieren es ganar dinero. Pero estamos corriendo unos riesgos enormes en estos momentos. Vale. Sí, ya, perdona, es que yo me estoy... Sí, pero era ya para el tema del Siguiente, vale, seguir abordando. Yo solamente volver a hablar un poquito de autocrítica, ¿no? Es decir, que me parece importante, en ningún momento nosotros como entidad vamos a dejar de reconocer los progresos que han supuesto todas las sociedades, todos los aspectos que la socialdemocracia ha puesto en funcionamiento y todo lo que ha traído en cuanto a servicio público fundamentalmente, pero desde luego sí ha faltado ese momento de que esas mismas sociedades tuvieran capacidad de autocrítica, de saber en qué momento están, ¿no? De manera que fueran mejorando la situación de todos, buscando ese estado de bienestar que no solamente es para unos cuantos, no solo dentro de estas propias sociedades como la nuestra, sino como los de enfrente, por ejemplo en la otra parte del estrecho de Gibraltar, ¿no? Hay, como sabéis, pues, mucha hipocresía, ¿no? Es decir, antes hablabais de Turquía, ¿no? Turquía no deja de ser un policía que estamos pagando para que la gente no entre por la parte oriental y Marruecos por la parte de aquí abajo. Eso está costando dinero a las democracias liberales. Es decir, que como está feo que nosotros le demos el palo directamente, que se lo den estos que son como indefinidos, ¿no? Están ahí, que si Occidente, que si Oriente, ¿no? Pero eso está costando mucho. No digamos lo que comentaba el compañero de pagos, digamos, para el tema de la contaminación y demás, ¿no? Entonces, esa doble moral es necesario airearla, ¿no? Es necesario denunciarla, ¿no? Es decir, que nosotros no hemos hecho esa autocrítica fundamentalmente con un afán de mejora de la situación de los ciudadanos y de las ciudadanas, ¿no? Esa doble moral que nos lleva a hablar de los menos por un lado y que luego los mandamos a Huelva a coger fresas. Es decir, todo el mundo tiene inconvenientes, no lo queréis aquí seguramente, ¿no? Pero que sabéis que hay mucho populismo en función de lo que viene, la inmigración de la desbandada, la no sé cuánto y tal, y sin embargo se habla poco cuando hay que buscar a alguien que nos diga la buena. ¿Vale? Es decir, que esa hipocresía no la hemos trabajado suficientemente, ¿no? Y de alguna manera es necesario que reconozcamos que esa situación existe, ¿no? Con lo cual a nosotros nos parece que hay que intervenir, hay que denunciar, hay que intervenir, hay que pasarse a las redes sociales. Esta mañana he aprendido que es una story de Instagram y entonces estoy muy contento. Y creo que de alguna manera hay que utilizar esas herramientas, porque es que, no digamos yo, pero es que soy mayorcito los que estáis aquí, ¿no? Con lo cual hay que pensar que hay que llegar con estos mensajes a gente bastante más joven en su lenguaje. Otro elemento que a nosotros nos ha despistado mucho es este
Este año hemos hecho, siempre hacemos a principio de curso, un informe lo más calamitoso posible sobre la situación de la educación en la Bahía, del derecho a la educación. Uno de vosotros a lo mejor ha llegado, en donde se denuncia el deterioro de la escuela pública como el de la sanidad y como el de los servicios sociales, ¿no? Que se está externalizando, como sabéis. Bueno, pues cuando hemos hecho eso, resulta que hemos pensado que este año, además de mandárselo a muchos amigos y amigas por vía internet, pincha aquí para leerlo, lo vamos a entregar por vía analógica. Es decir, que vamos a ir a entregarlo en mano para que la gente lea unos papeles. A lo mejor hay que empezar a utilizar otras estrategias para que la gente llegue allí con esos 10 folios y diga, oye, mira esto, y lo pone en la sala de profesores del instituto, ¿no? Y igual la gente no lee más, porque no me diga que no nos llegan cosas todos los días importantes de leer y que no lee nada. Con lo cual a lo mejor es necesario revisar cuáles son las estrategias de esa autocrítica que es necesario realizar. Yo comentando lo que ha comentado Fernando, realmente nos referimos a eso, ¿no? Es decir, a una nueva economía, que va a entrar tanto no a ese desarrollo sostenible que tan manoseado está y que no nos ha llevado a la práctica. Pero sí que en el fondo hay interés, y lo apuntaba él, es decir, y por el mismo motivo que él apuntaba, es decir, hay 7, 8 grandes compañías que son las que tienen las materias primas que cada vez son más escasas en nuestro planeta finito. Entonces tenemos que tener un decrecimiento, y un decrecimiento en el consumo. Eso no tiene que ver con un decrecimiento de la economía. Hay una economía que, como él acaba de apuntar, es la economía de los cuidados, que en este país está la ley, pero no se ha acompañado económicamente, ¿no? Y que tenemos que trasladar en ese sentido. Lo que comentaba Carlos, hay un movimiento, realmente, esa sociedad civil, ¿no? Y a mí lo que más me preocupa es, pero lleva años preocupándome, cómo vertebrarlo, ¿no? Ahí tenemos el movimiento de Greta Thunberg hablando del cambio climático y las nuevas generaciones, que no se les hace caso. Y yo creo que gran parte desde el ámbito que estoy comentando yo, que el gran descontento que tienen las nuevas generaciones es porque están viendo que aquí ha habido muchísimo brindis al sol a lo largo de los últimos 50 años, estas democracias en las que vivimos y en las cuales no se ha hecho nada. Entonces yo creo que de ahí viene el gran descontento de las nuevas generaciones. Y que es, apuntando un poco a lo que vamos a continuar hablando, ¿no? De la educación, yo creo que tiene que venir todo de la mano de una educación, pero no una nueva educación. Yo creo que yo estoy en el ámbito universitario y me separa menos de mis alumnos muchas veces cuando están en primaria, en secundaria, pero estamos muy separados ya. Y en cuanto a las herramientas que manejan ellos, ni os cuento, ¿no? Acabo de poner el ejemplo del Facebook, no hay ningún alumno mío que utilice Facebook. O sea, el Facebook es, como te dicen ellos, de viejo, ¿no? Y ojo lo que nos viene, porque yo ya llevo un par de semanas trabajando con la inteligencia artificial. Es decir, todas esas herramientas que estaban hablando son herramientas de inteligencia artificial y de deep learning, que se llama ahora, ¿no? Y donde esas máquinas virtuales, yo estaba hablando que podrían sustituir gran parte de la labor que hago como profesor. O sea, me doy unas herramientas durante un trabajo de 2 semanas y eso va a generar casi una máquina que podría dar clases y dar unas lecciones magistrales que están ahora. Yo creo que desde un punto de vista educativo, ya no hablo ya del medio ambiente, nos tenemos que reinventar. Es decir, tenemos que utilizar esas nuevas herramientas, tenemos que aprender muy rápido, y que esas nuevas herramientas no caigan en malas manos, ¿no? Porque no intentar a nuestros alumnos enseñarles a manejar esas nuevas herramientas y también enseñarles para qué sirve el mal uso y que ellos se den cuenta cuando les están manipulando. Yo creo que pasa por ahí. Y efectivamente la Liga Española, la Fundación CIBE, tiene como he dicho al comienzo, su principal preocupación en el tema de la educación. Yo creo que en el tiempo que nos queda, 15-20 minutos, ¿no? Para no alargar lo que os vayáis, nos quedemos solo aquí, ¿no? Entonces, vamos a intentar, ¿no? Cerrar esta debate de discusión en 15-20 minutos más. A partir de ahora, pues, el que quiera pide la palabra Alfredo. Antes de pasar a eso, me gustaría, el moderador ha hablado poquísimo, pero ha sido provocado fuertemente. Entonces, una pequeña cosa. A mí me gustaría, esto es un tema académico, como profesor soy de esto, distinguir el liberalismo político del liberalismo económico. Esto es muy importante y no confundirlo en las discusiones. Entonces, cuando hablamos de las democracias liberales, claro, ¿qué queremos decir, no? Por la
derechos y libertades básicas que están protegidos, y luego el liberalismo, sobre todo, una actividad de limitación del poder y una desconfianza profunda hacia el poder político que guía la historia del movimiento político liberal. Entonces, la democracia liberal es esto, ¿no? Este conjunto, tú decías ahí que sí, efectivamente, yo creo, está muy estudiado, la democracia liberal tiene dos principios que hasta cierto punto son casi contradictorios, ¿no? Pues el liberalismo trata de limitar el poder y el poder, el que sea, el poder político, y la democracia el poder del pueblo. Efectivamente hay una tensión ahí, pero que forma parte constituyente del pueblo. Y otra cosa es el liberalismo económico. La democracia liberal no tiene por qué defender la ausencia del Estado en materia económica. El laissez-faire, por una cosa, no vamos a poner a discutir ahora sobre estas cuestiones, pero no es consustancial la democracia liberal, eso no es verdad. La democracia liberal puede ser muy intervencionista en materia económica. No hay nada que lo contradiga. La Constitución española, de hecho, permite un amplio campo de intervención en materia económica. Luego, yo distinguiría, ¿no?, entre una de estas dos cosas. Una vez la distinción, lo que sí me parece, y esto ya me gustaría quizá Ana preguntarme directamente ahora, pero en fin, ya habíamos hablado a todo, lo que sí hay es el triunfo de la cultura neoliberal, es decir, el triunfo de la idea de que los seres humanos aquí estamos para competir y todo se ha convertido en una mercancía, en un producto, todo, incluido el conocimiento, que para mi gusto es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad, convertir el conocimiento y la información en mercancía, ¿no? Entonces, bueno, todo se ha convertido en mercancía y yo creo, todo se ha convertido, y la idea de la competitividad, que competir a toda costa, en todos los ámbitos, en todos los escenarios, etc., yo creo que esto, desde mi punto de vista, ha llegado también al mundo de la educación, la presencia cada vez mayor de la educación privada o de la escuela privada, no digamos de la universidad de clase, ha fundado 7, 8, llevo el detalle, no, 8 nuevas. En los últimos años, bueno, me corregirá, pues se han creado 17 en Andalucía, ¿verdad? Mientras que las públicas pues, van a capa caída, ¿no? En la términos de la financiación, etc. Bueno, quiero decir que lo que yo no sé, o me pregunto, y lo pregunto a todos, o invito a reflexionar en estos 15 o 20 últimos minutos sobre si este triunfo de la mentalidad, quizás, no sé, una hipótesis mía neoliberal, también está haciendo daño a lo que, desde luego, desde la Liga y la Fundación CIDE, etc., la idea de una educación pública que valga para todos, en la que todo el mundo se encuentre, ¿no? Y, en fin, no sé. Ana, tú... Y una ampliación, ¿no?, de la ciudadanía a todo el mundo, porque de hecho nosotros lo titulábamos ciudadanía global. ¿Por qué? Porque algo que nosotros hemos defendido durante muchos años a cara descubierta y sin que nos dolieran prendas, ahora lo hemos tenido que meter entre interrogaciones y ahora mismo no sabemos cómo pillarlo. ¿Por qué? Porque, a ver, de toda la vida yo he tenido que defender que no soy boba, que no creo que tengamos algunas personas un gen altruista que nos hace ver las cosas de otra manera y es posible. Es decir, atacadas de buenismo, cuando todavía no se atacaba el buenismo, ya en clase lo recibías por aquí, por allá y por el otro lado. Tú, profe, es que no te enteras. Eso es así. Dos cosas muy simples. Hace muchísimos años, una clase en la que yo planteo desde el principio de curso, vamos a hacer un trabajo sobre derechos humanos, tal. Estamos hablando de como 5 años después de morirse el dictador, ¿no? Es decir, que la época... Yo llego a clase y digo, bueno, ¿qué habéis pensado hacer sobre el tema de derechos humanos? Entonces se levanta un chico que es ahora un dirigente para el equipo Cádiz, una persona muy conocida, y me dice, hemos decidido no hacer nada. Digo, ¿cómo? Dice, no, el tema de derechos humanos no nos interesa. Digo, ¿por qué? Dice, porque no se cumple. Digo, pero ¿qué significa que no se cumple? Que no se cumple. Y una cosa que no se cumple no nos interesa. Hay terrorismo en el país, nosotros queremos trabajar sobre el tema del terrorismo. ¿Vale? Eso fue hace muchos años.
Hace 3 años, un poquito antes de la pandemia, la Liga Canaria hace unas jornadas de este tipo, pero con alumnado de segundo de bachillerato y de primero de ciencias de la educación y tal. Entonces, hay distintas mesas. Cuando yo llego a una de las mesas, está terminando la mesa anterior. Y el debate es de lo más tremendo, porque se está hablando de si es importante la patria o es importante la ciudadanía. A mí me pareció aquello una cosa, es decir, es que había habido un acto de Vox hacía, no sé, 24 horas o algo así, con la llegada de una de esas pateras que llegan, una primero, otra después, y tenían un problema de dónde meter a la gente, ¿vale? Entonces, eso es un tema que se trataba de los objetivos de desarrollo sostenible, de lo que íbamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, pero claro, es que el primero es la pobreza, acabar con la pobreza. Entonces, el debate de la pobreza había llevado al debate por la patria. Entonces, claro, dicen, bueno, pues ahora te toca a ti intervenir. Y entonces a mí solo se me ocurre preguntar, digo, pero bueno, vamos a ver, para vosotros, ¿qué es más importante, la ciudadanía o la patria? Recogiendo el tema anterior, ¿no?, de lo que se había discutido. Entonces, dice el típico listo, que sale siempre, para mí personalmente la patria, porque la ciudadanía la tengo cubierta, ¿vale? Es decir, yo tengo mis derechos por haber nacido aquí y por lo tanto, a mí ahora lo que me motiva, la emoción, lo que me saca de dentro el entusiasmo y tal, es la cosa de la patria. Y digo, y toda esa gente que acaba de llegar, que no sé qué, no, esos vienen buscando ciudadanía, porque la patria la han dejado atrás. Es decir, que el chico lo tenía clarísimo, muy claro. Esos vienen aquí buscando ciudadanía, es decir, derechos, es decir, que tengan una sanidad, una educación, no sé cuánto más. Entonces, estoy hablando de dos extremos dentro de mi experiencia como profesora de ética en un momento determinado, pero dos extremos que marcan mucho, por lo menos a mí me hacen pensar en cosas que en un momento determinado pasan. Cuando resulta que muy pocos años antes, en el instituto donde yo estaba en Madrid, habíamos editado la Declaración de Derechos Humanos en un formato que la doblabas como si fuera una chuleta, para meterla en el bolsillo y para leerla en clase, y leerla de manera dramatizada, es decir, que cada persona leyera el derecho que le tocaba, dándole un énfasis a una cosa. Y entonces, que muy pocos años después venía, como eso no se cumple, eso no nos interesa, vamos a hablar de terrorismo y vamos a trabajar sobre el tema del terrorismo y no sé qué, no sé cuánto más, ¿vale? ¿Por qué? Porque los derechos humanos siguen sin cumplirse. ¿Por qué? Porque tienen una voluntad universal, una voluntad universalizadora, además, y luego no tienen una cobertura jurídica que detrás de ellos, salvo cuando una constitución los incorpora. Y si los incorpora tu constitución, entonces tú, como decía el otro, a mí la ciudadanía no me interesa porque yo la tengo cubierta. Yo estoy en un instituto, yo tengo no sé qué, pero a ellos no. A ellos no les interesa. Entonces, a mí, yo voy a un acto de lo que sea donde se hable de la patria y lo importante que es la patria. Por cierto, hablando de la patria, quiero comentar un elemento que nos ha hecho nos ha producido mucha satisfacción en la Liga de la Educación, porque cuando se abrió la LOE, la última ley de educación, al público para que se dijera qué propuestas había logrado, nosotros desde la Liga, desde CIBES, propusimos que había que meter dentro del currículum el tema de los impuestos, que
en las aulas el tema de los impuestos y está recogido, igual que la memoria democrática, el tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque a ver cuándo empieza ese patriotismo fiscal, ¿verdad? Que tanto necesitamos. Entonces, yo ahora mismo no estoy dentro del sistema educativo, pero es que la educación para la ciudadanía global, si pensamos que realmente podemos extender la ciudadanía a todo el globo, pues indudablemente tiene que estar dentro del ámbito de la sociedad civil, no solamente dentro de las aulas. Las aulas se quedan pequeñas para eso. Es importante trabajarlo dentro de las aulas, pero yo creo que la sociedad civil tiene muchísimo que decir. Y ahora, tú preguntabas al principio, ¿cómo nos organizamos? Bueno, aquí, por cierto, hemos venido todos convocados por los telefonitos, ¿no? Creo que estas tecnologías nuevas son otra manera de ejercer la ciudadanía y hay que sacarle partido a esa manera de ejercer la ciudadanía. Pero mientras tanto tenemos 281 millones de personas transitando fuera de sus países, en fronteras que se les cierran. Son muchos millones de personas, ¿eh? Y esas son cifras que daba el otro día Juan Fernando López Aguilar en unas jornadas desde el Parlamento Europeo. Es decir, si hay casi 300 millones de personas así diciendo yo quiero ciudadanía, por favor, esos derechos que cubre la ciudadanía, yo creo que la sociedad civil y la educación tiene que hacer, tiene que darle. Creo que pide una palabra y allá al fondo. Sí, pero primero agradecerles por lo que han comentado, me han aprendido mucho y felicitarles por crear estos espacios. Yo solamente quería comentar que me parece que para poder repensar la ciudadanía y lo global se requiere realmente de un diálogo realmente global y un diálogo en serio donde digamos, se pueda reconocer la
Si damos por lo bueno a Biden, lo que vamos a empezar a permitir es que se produzca mucho más. ¿Alguien más quiere intervenir? Yo sí quiero puntualizar una cosa. La democracia liberal surge hace 200 años, en un contexto y en una realidad de lucha contra el absolutismo. El monarca controlaba todo, la economía, los derechos, la licencia, todo. Y ante eso se contrapone una cosa de progreso que era la democracia liberal. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Pues lo que contaba José María, que ven las empresas que hay controlando toda la alimentación del mundo, y son 4 o 5. Ven las que controlan toda la información de todos los grandes grupos medios, y son otras 4. O sea, son oligopolios que están controlando. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ahora se han cargado la democracia. Esa democracia liberal es una mentira, porque hoy gobiernan los mentirosos, y no estamos hablando solamente de Trump, sino que el que abre la brecha es Obama. Pero después tenemos a Bolsonaro, tenemos el Brexit, tenemos a Trump, vamos a ver lo que está pasando ahora. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el poder económico, que está tan concentrado que estamos hablando de 2.000 y pico personas, 2.135, me parece que había un estudio que hablaba. Compran a los políticos, compran a los medios de comunicación, compran a los jueces, porque los tienen comprados a los jueces y tal. Es mentira. No hay diferencia, separación de poderes. Está todo controlado desde un sitio cada vez más pequeño. Y ahora ya con el Big Data pues más todavía, ¿no? Pero ese punto hay que ser conscientes de ello. ¿Qué es lo que ocurre? Nos cruzamos de brazos. Vamos a organizarnos la sociedad civil, vamos a luchar por los derechos humanos. Los derechos humanos significan igualdad de género, pero no solamente de género. Vamos a luchar contra los efectos del cambio climático, que tiene que ser global. ¿Y cómo? Pues poniendo una red y una regulación a esos capitales que están fuera de control, que son los especuladores internacionales. ¿Y eso quién lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? Pues volviendo a la esencia de lo que es la democracia. La democracia surge con los impuestos. O sea, en Francia se hace la Revolución Francesa y resultaba que cada señor feudal y cada obispado tenía sus propios impuestos. Y cuando se monta la institución de la democracia, hay que financiarlo. Y surge paralelo a los organismos políticos el impuesto. O sea, no hay democracia sin impuestos y no hay impuestos sin democracia. Eso es una idea que yo lanzaría en el sistema educativo a la gente joven fundamentalmente. Vamos a hacer un último turno, un minutillo que quieran intervenir. Una pausilla a lo que ha dicho Fernando brevemente. Los historiadores lo saben. En Grecia se inventó la democracia, ¿no? Cuando los demócratas en Grecia entraban en corrupción, venía un dictador y le cortaba la cabeza al demócrata corrupto, dejaba pasar un tiempo, un año, 2 años, y volvía a generarse en la democracia. No doy ideas. Yo creo mucho en una sociedad civil organizada. Me parece fundamental y además me parece que es lo que alimenta una democracia. Una sociedad civil informada, activa y que participa. Pero yo creo enormemente en las labores del gobierno. A mí me parece un gobierno tiene en sus manos unas herramientas para poder actuar inmensas. Entonces, a mí esa desaparición de gobiernos, de instituciones, me resulta peligrosa. La sociedad tiene que estar ahí, naturalmente que tiene que estar ahí. Y cuanto más fuerte y más exigencia hacia los propios gobiernos y hacia los propios representantes, mejor. Pero a mí me parece que los gobiernos tienen en sus manos unas herramientas que además deben emplear y emplearlas bien. Y eso es lo que hay que exigirles a los gobiernos en una democracia. Eso es lo que la sociedad civil organizada debe exigir. Pero no esa desaparición que parece de repente como si en las manos de la sociedad civil estuvieran unas herramientas que solamente tienen los gobiernos y que lo que hay que hacer es que esos gobiernos respondan a los retos que tienen en estos momentos las sociedades en estos instantes. Ana, ¿quieres un minuto todo? ¿Quieres decir algo? Yo desde ya, porque aquí hay mucha gente que procede del ámbito de la educación, ¿no? Que me dijeran cómo, es decir, si lo ven
viable, si lo ve posible, porque nosotros sabemos las dificultades, todo el mundo sabe las dificultades que hay para generar una ciudadanía global, para decir, todo el mundo acepta que esto tiene que ser global, que los derechos tienen que ser para todo el mundo, que esa igualdad que nos iguale realmente, que eso nos iguale realmente, sino las nuevas generaciones, la gente que está en las aulas de los institutos en este momento, ¿por dónde respira? Es decir, o es la ciudadanía, los derechos son míos. Yo he tenido la suerte, porque he nacido aquí, tú has nacido fuera, pues entonces averíguate cómo puede ser. O esperamos a esas vías que parece ser que se están abriendo de entrada legal y demás. No lo sé. Yo parece que hay gente que está en las aulas. Oye, un minuto que intervenir. Yo por dar un hilo de esperanza, ¿no? Y como decía el compañero al fondo, ¿no? Que hay que tomar soluciones tradicionales en otros países, pues hay varias iniciativas, ¿no? Pero esta mañana hemos estado mostrando una allí en la universidad con el tema de los recursos naturales y, por ejemplo, una REA a nivel internacional, que también hay en España, sobre la explotación pesquera, ¿no? Y esa explotación pesquera no va trasladando a países el modelo de la explotación tradicional pesquera en España, sino lo que está es poniendo un paraguas y esa red internacional está intentando relanzar el tema de la pesca tradicional de cada país como forma de explotación sostenible y que económicamente en algunos países, en este caso más desarrollados como España, pues se ha demostrado que es económicamente más rentable que las grandes compañías pesqueras que van a esos países, esos grandes caladeros, sino que han puesto en valor determinada pesca tradicional que ha adquirido un valor más alto en el mercado y sin sobreexplotar el producto está consiguiendo una nueva economía. Y sin exportar esa forma, sin ayudando y aprendiendo de otros países, pues dando un cobijo a esa red de explotación pesquera tradicional que también en otros ámbitos como la producción energética se están empezando a tomar y que creo que es la vía. Un minutito. Un minuto para mí. A ver, nosotros estamos trabajando desde hace 10 años, 9 en concreto, un programa de los institutos de Cádiz y de La Bahía que se llama Escuela y Compromiso Social, ¿verdad? Cuyo objetivo fundamentalmente es hablar de ciudadanía con los chavales, con los chicos y con las chicas, ¿no? El año pasado hicimos un balance de ese trabajo de esos 9 años y habíamos visto que esa información que nosotros habíamos recabado y que es pública se puede descargar de la página de la PDH para los que estéis interesados, se pivotaba en dos bloques, un bloque, una historia externa y una historia interna. A nivel externo denunciábamos el acoso que había habido para sacar el pensamiento de la escuela. Cada vez había, bueno, Ana y Carmen quizás tienen más datos que yo, menos horas de filosofía, menos horas de ciudadanía, menos horas de tutoría, menos horas de espacio para hablar con los chicos. El rodillo curricular de los institutos a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 no permite hablar de las cosas. Entonces nosotros introducimos ahí una cuña que es ese programa en donde nosotros fundamentalmente lo que pretendíamos es hablar con los chicos de lo que estaba pasando. Porque los institutos de secundaria no daban opción a ese debate. Entonces nos parece alarmante. Nos parece alarmante porque el futuro son ellos y ellas. Entonces lo que hemos hecho es hacer presencia, llevar temas. El tema que llevamos este año son los MENAS. Porque alguien tiene que decir que hay otros MENAS que vienen, digamos, a echarnos una mano, ¿no? Pero hemos hecho un trabajo sobre el curso del odio en las redes sociales, trabajamos en el tema de género, es decir, que de alguna manera pretendíamos abrir debate, ¿no? Nunca se me olvidará una intervención de uno de los primeros talleres que hicimos en el Alberti y la intervención de una chica que se dirige a mí al final de un taller en un cuarto de secundaria. Dice: Antonio, me ha gustado mucho porque hemos hablado de las cosas de la vida. De las cosas de la vida. Es decir, aquí había hablado en este instituto de las cosas de la vida. Todo lo demás era esoterismo, ¿vale? Y las cosas de la vida era hablar del paro en Cádiz, era hablar de la sanidad pública, del incumplimiento de esos
tirarse a la calle de alguna manera, ¿no? Entonces, un ataque institucional con distintos signos en los gobiernos, en los ministerios de educación, que no ha terminado, digamos, de institucionalizar espacios para el debate a través del currículum que permitiera, digamos, que eso se hiciera. Una actitud también un poquito paupérrima de no sacar a la religión de la escuela definitivamente a un espacio privado, como tiene que ser un espacio privado, para que la gente no trabaje. Lo que está ahí un poquito en el ajo, sabéis que se sigue hablando de valores éticos o religión, como si fueran cosas incompatibles. Es decir, el niño que va a religión no va a de valores éticos, ¿o qué? Bueno, pues eso es una cosa que está ocurriendo en la escuela todos los días. Entonces me parece que de alguna manera hay que tocar los costados de Muy bien, muchas gracias. Yo creo que estamos en la intervención más, nos viene muy bien esto de crear espacios para hablar en la escuela, pero también en la sociedad. El objetivo nuestro hoy era charlar, es decir, ir a hablar. Algunos hemos hablado más, otros habéis hablado menos, pero soy muy bueno escuchante, lo cual es muy notable, ¿no? Quiere decir que soy un público estupendo. No sé si tomado datos porque no es. Se lo hemos tomado. Bueno, quiero agradecer en nombre también de la Liga y de la Fundación CIDE vuestra asistencia, vuestra atención y no sé si podemos en el futuro tener ocasión de organizar más diálogos ciudadanos, ¿no? Sería quizás sobre la electricidad, impuestos o medio ambiente, no sé. Tenemos intención. Algo así como más concreto, quizás será más general. No sé si te parece demasiado esotérico, pero algunos jugábamos también que estaba bien escuchar opiniones sobre estos temas en el sentido no de convencer a miembros, sí escuchar distintas voces y distintas perspectivas que debemos, que eso es bueno, ¿no? En nuestra sociedad, tener espacio para hablar y escuchar, como habéis hecho. Muchas gracias.